Hay pensamientos que no se dicen en voz alta, hasta que un día decides hacerlo. Café Mental nace de ese momento. Un espacio donde las ideas, los miedos y las preguntas se sirven como un café, sin prisa, sin filtro y con intención. Soy Sofía García y este es mi laboratorio de pensamientos, donde cada episodio es una invitación a sentir, cuestionar y crecer. Bienvenidos a Café Mental. ¿Por qué me da miedo ser escuchada? Esta pregunta me la hice antes de comenzar a grabar el podcast y curiosamente es la razón por la que estoy aquí. Soy Sofía, soy diseñadora, soy hija, soy hermana, soy esposa y ahora mamá de Eugenia. Pero estas son solamente facetas de mi personalidad. Hoy quiero hablarte como Sofía, la persona creativa, que tiene muchas ganas de ser escuchada y muchas cosas que decir. Antes de comenzar a hablar un poco de este tema, quería platicarte cómo llegué a realizar este podcast. La verdad es que tenía una idea guardada en el cajón desde hace tiempo. La tenía guardada y de repente un día me desperté y no podía quitarme esa idea de la cabeza. Y sentía que tenía que hacerla ya, no esperarme tanto, comenzar a hacer preparativos que fueran un poco más rápidos para poder comenzar lo antes posible. Cuando me acerqué a personas que admiro y que quiero para decirles que tenía ganas de hacer un podcast, me sorprendió que lejos de desvalidar la idea y de ayudarme a convencerme a mí misma a no hacerlo, me dijeron muchas cosas positivas que me impulsaban a querer hacer las cosas. También me dijeron un par de cosas negativas, que conforme me iban diciendo las cosas negativas, la verdad es que lejos de desmotivarme, hacían que tuviera más ganas de hacerlo. Y fue así como llegué a este momento en el que contesto, ahora sí, esta pregunta, de por qué me da miedo ser escuchada. Y la primera cosa que se me viene a la mente es el miedo al que dirán. ¿Qué van a decir las personas, mis cercanos, los que me conocen y los que no me conocen? Y si algo he aprendido con la vida, conforme he ido creciendo, con terapia y demás, es que siempre va a haber alguien que te admire, pero también va a haber alguien que te critique. Una persona que admira cómo te desenvuelves en el día a día, cómo hablas, cómo conectas, cómo convives con otras personas, incluso por cómo vistes o cómo hablas. Pero va a haber personas con las que no vamos a conectar, que no vibramos igual que ellas, que te van a criticar y te van a convencer de algún modo que dejas de hacer lo que estás haciendo. Pero yo creo que es el momento para mí indicado para hacerme escuchar, para que mi mensaje llegue a algunas personas y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Lo que me lleva a la segunda razón de algo que me ha acompañado toda mi vida, que es el perfeccionismo. A mí desde chiquita me enseñaron a hacer las cosas bien y cuando digo bien me refiero a muy bien. Entonces viene a mi mente una Sofía de kinder, de primaria, secundaria, incluso prepa, que eran unas personas más relajadas y mucho más espontáneas. Aún le tengo mucho que aprender a ellas. Pero poco a poco fui cambiando por cosas de la vida, situaciones que quizás en algún momento vayamos a hablar de ellas. Y se me vienen dos experiencias a la mente. Se me viene una Sofía de jardín de niños o primaria que va a una fiesta, que le gusta vivir intensamente, que tiene muchas emociones, que quiere bailar y que está convenciendo a las otras que bailen. Pero yo desde mi perspectiva de adulta puedo ver que a las otras niñas no les gusta mucho esa Sofía tan vibrante, no les gusta que esté tan intensa, brincando por todos lados y así. Pero esa Sofía estaba muy feliz con lo que hacía, estaba contenta y lo seguía haciendo. Otra que se me viene a la mente es Sofía la basquetbolista, sudada, con el pelo súper lamido, corriendo, disfrutando y quizás haciendo una que otra sonzada mientras juega. Pero se divertía y estaba siendo Sofía en ese momento, espontánea, intensa. Y poco a poco fui cambiando. Llámalo situaciones de la vida, llámalo crecer. Me hice más perfeccionista conmigo misma, más intensa en hacer las cosas perfecto y que todo tuviera un control, un orden. Ser una diseñadora que fuera creativa, que fuera eficaz, eficiente. Ser una esposa presente, una mamá que tiene todo bajo control, una profesionista implacable. Esa amiga que te acompaña al brunch, pero que te puede acompañar a hacer ejercicio, pero que tiene toda la energía para hacer todo lo que tú quieres. Estar presente en todo. Poco a poco he ido entendiendo que nada es perfecto y que todo es mejorable. Y seguramente me van a decir algunos, a ver, Sofía, estudias diseño o trabajas en diseño. ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta que nada es perfecto? La realidad es que me tardé mucho en darme cuenta que no era o blanco o negro, que no estaba bien o estaba mal.
Gran parte de mi vida me esforcé porque todo estuviera en orden, ser de las mejores en su momento, cuando la realidad es que no es así. Y como lo mismo que les estoy diciendo, el diseño me fue mostrando que tengo que ver lo que tengo para convertirlo en una pieza que sea funcional, estéticamente hablando, y que en ese momento fuera perfecta para el cliente. Pero también hay que saber cuándo parar, porque si yo seguía y seguía y seguía, nunca iba a terminar de diseñar. Lo que me lleva a dos situaciones acerca de hacer las cosas y del perfeccionismo. Quiero hablar de esa sensación que te impulsa a hacer las cosas o que en ocasiones te detiene. Seguramente a todos nos ha pasado. Y he escuchado a algunos expertos en el tema que dicen que cuando van a exponer algo ante una masa, sienten ese nervio al presentarlo. La realidad es que me puse un poquito en los zapatos de mis clientes. Cuando yo les digo que le hablen a la cámara, que vendan su servicio, que se imaginen que están hablando con una amiga, la realidad es que no es fácil. Y bien, me recuerda a Sofía en su programa de evaluación final. Esa Sofía que le gusta tener todo bajo control y en orden, que afortunadamente le tocó un excelente equipo, que también era muy parecido a ella. Pero, aunque tuviéramos una presentación estéticamente funcional y que fuera profesional y que estuviéramos todo preparado, yo quería que cuando me tocara hablar, los sinodales se quedaran impresionados, que supieran que Sofía había hecho el tema o el diseño, que sabía del tema o lo conocía, pero que se veía increíble hablando del tema. Y aunque tengas todo en orden y que tengas todo perfecto, empezaba ese nervio que voy a sentir o sentí cuando estaba grabando este episodio y que voy a sentir cuando lo voy a subir. Y claro, claro que voy a sentir ese nervio, porque hablar sin poses, hablar sin tanto guión, hablar sin tanto planeación, es prácticamente abrir tu diario mental de tus ideas y emociones. Porque cuando las cosas quieren salir o ser dichas, van a salir. Y va a haber personas que las quieran escuchar. Así que para mí este era el momento. Y los que me conocen van a decir, a ver, Sofía, esto se ve súper planeado, tienes toda una estrategia, tienes todo un guión. En mi mente de diseñadora, yo tenía planeado que mi podcast fuera diseñado de cierta manera, que tuviera los colores, que tuviera una estructura, que entrara una cortina, que dijera de cierta manera animación, etcétera, etcétera. Que dijera que soy profesional, que tengas animación y la realidad es que no va por ahí. La realidad es que si yo hiciera las cosas como yo me imaginaba, me tardaría muchísimo tiempo. Siempre habría una excusa para no empezar a hacerla. Y para mí el momento era ahora, lo tenía que hacer hoy. Porque si no lo hacía, iba a dejar que el tiempo pasara y quizás nunca iba a estar perfecto. Lo que me lleva al siguiente punto es, es otro ejemplo. Es un ejemplo acerca del perfeccionismo. Eh, una tendencia en redes sociales, específicamente en Instagram, de hacer tu diseño perfectamente curado en tu feed, que tu cuadro de las fotos fuera una siguiendo la otra, que dijeran un storytelling, que las formas, los colores y la composición fuera un arte completo y que todavía vendieran información y que todavía atrajera más gente, pues claro, era una obra de arte, ¿no? Y poco a poco esa tendencia fue cambiando a una tendencia más orgánica, a personas grabándose con su celular, personas siendo ellas mismas, sin tanto filtro, haciendo un unboxing con una cara natural de que no les gustó el producto o les gustó mucho. Y me gustaba porque veía a esa persona sin filtro, menos filtro, más humanidad. Se dejaban sorprender por las cosas, es decir, muchas veces que tratamos de hacer todo perfecto no sale como queremos y cuando lo haces desde la espontaneidad sale mejor de lo que esperábamos. Otra de las razones por las que me daba miedo ser escuchada eran las expectativas. El esperar cuando tú escribes un podcast o haces un artículo o haces un diseño que quieres que llegue a una cantidad de personas. Pues la verdad es que quieres que llegue a miles, a muchas o unas cuantas. ¿Y qué pasa si no? Pues la respuesta más honesta es no pasa nada. Y claro que es la respuesta más honesta porque esto, o más humilde, porque de mi parte viene de otro lugar. No va enfocado a cierta parte que seguramente muchos lo hacen para eso. Y seguramente este video lo va a ver mi papá, mi esposo, algunos amigos, algunos familiares. Pero hablando del formato, o hablando del estilo, del por qué, yo me imaginaba esto como el programa de todo un mucho, con personas que venían a hablar de su experiencia de vida, de lifestyle, de cosas que le habían pasado con alguna experiencia o situación difícil de afrontar. Quería personas que yo pudiera entrevistar, mujeres extraordinarias, hombres extraordinarios, que me dijeran
un dato, una información diferente, quería compartirlo con alguien, quería hablar incluso de cosas paranormales porque todos tenemos algo que contar acerca de eso. Pero poco a poco me di cuenta y espero algún día hacer ese formato, pero me di cuenta que tenía que encontrar mi voz, tenía que encontrar mi forma, tenía que encontrar cómo iba a llevar esto, porque me encanta compartir esta información y me encantan las charlas de uno a uno, pero creo que esto va más allá. Esto es un laboratorio donde se experimentan emociones, ideas, sacadas de una mente común y corriente, de una persona que tiene un punto de vista creativo y que está lista para ser escuchada. Y bueno, lo que me lleva a decirte lo siguiente. Si tú tienes una idea guardada en el cajón, un temor, algo que has querido hacer y que no te has animado, quizás este sea el momento. Te darás cuenta que este podcast tiene un montón de errores, que quizás no es tan perfecto y que mis expectativas van a ser muchas ante esto. Pero si esto te resuena, te invito a que saques esa idea del cajón y el día de mañana te animas a hacerla. Si es hacer ejercicio, te invito a que lo hagas. Si es hacer una actividad que no has hecho, oye, siempre quise aprender a tocar la guitarra o pintar o hacer declamación, el momento perfecto es hoy. Nunca sabes qué va a pasar mañana y no imaginas las cosas positivas que puedes descubrir en este aprendizaje de estar trabajándolo desde que llamas a preguntar los costos de la clase, cuando te animas a hacerla y cuando descubres este proceso tan sanador. Lo que me lleva a decirte lo siguiente, no hay un tiempo perfecto. Hace unos meses tuve un practicante que me decía que no sabía qué iba a hacer con su vida. Tenía 20 años, estaba confundido en algunos aspectos de la vida y me decía que pues quería hacer muchas cosas. Tenía ganas de vivir la vida intensamente, pero me di cuenta que yo a mis treinta y tantos tampoco sabía qué quería hacer en la vida. Tengo metas que he ido cumpliendo poco a poco, tengo sueños que se han ido trabajando, tengo ideas que quiero hacer o tengo muchísimos sueños que quiero cumplir, pero no tengo una guía de primero voy a hacer esto, luego voy a hacer esto. Muchas cosas me han ido sorprendiendo. Y no te digo que estoy bien, conozco gente muy cercana a mí que tiene su paso a paso. Hago esto, después esto, y se ha ido cumpliendo como ellos lo planificaron de años atrás. Hay otros que vamos fluyendo un poco más. Lo que quiero decir es que si tienes 20, 30, vas a cumplir 40, tienes 50, la vida te puede sorprender. He leído casos de personas que sus 50 tienen su golpe de suerte, o más bien, por lo que han trabajado toda su vida, llegó el momento de hacerse notar y les funcionó. Entonces, te invito a que lo hagas. Y si te quedaste hasta aquí, escuchándome, hablar de mis experiencias, hablar de mis anécdotas y de todo lo que quería decir, lo que quiero decirte es que este espacio también puede ser para ti. Te comparto este laboratorio donde puedes vivir ideas, donde puedes vivir experiencias, escuchadas de un punto de vista diferente, con ganas de ser escuchados, pero sobre todo que no estás sola, que estamos juntos aprendiendo a vivir en esto. Así que, si algo resonó en ti, te invito a que me sigas y que le des la bienvenida a Café Mental. Soy Sofía García y muchas gracias por escucharme.